Buenas noches, mis amados. Buenas noches. Salúdenme con más cariño porque como nada más los veo en este día, los extraño. No crean, de verdad se les quiere. Pero aquí estamos, Val. ¿Dónde anda Val? Yo le había hablado y pensando que estaba en su casa acostadito, ¿no? Le eché una llamada y no, pues voy entrando y me lo encuentro aquí. Pero gracias a Dios que está bien dentro de lo que cabe, ¿no? Vamos a aprovechar para hacerle una cirugía, le decía. Ahora que se pegó en la cara. Un diácono no se quiere quedar atrás del otro, ¿ah? Se cae uno y luego se quiere caer el otro. Pero damos gracias a Dios porque no hubo consecuencias. Bien, mi hermano, te invito a que abras tu Biblia en el libro que estamos estudiando, libro de Nehemías, capítulo 5. Nada más voy a leer los últimos versículos que hay, del 14 al 19, que es la última porción que nos corresponde estudiar. Dice así, después te invito a que me acompañes a orar. Durante 12 años, desde el día en que el rey Artajerjes me nombró gobernador de la tierra de Judá, es decir, desde el año 20 de su reinado hasta el año 32, ni mis hermanos ni yo nos alimentamos con las contribuciones que yo recibía como gobernador. En cambio, los gobernadores anteriores a mí abrumaban al pueblo y les cobraban 40 monedas de plata por el pan y el vino que les vendían. Aún sus mismos criados se creían superiores y se aprovechaban del pueblo, pero yo no me porté así por mi temor a Dios. Como parte del pueblo, a mí y a mis criados nos tocó restaurar un tramo de la muralla, aun cuando yo no había comprado tierras. A mi mesa se sentaban 150 judíos y oficiales, más otros que venían de las naciones vecinas. Cada día se mataban un buey y 6 ovejas engordadas. A mí me preparaban aves para comer y cada 10 días se servía vino en abundancia. Sin embargo, nunca exigí que eso se pagara con las contribuciones a que tenía derecho como gobernador, porque la pobreza del pueblo era extrema. Dios mío, te ruego que no te olvides de mí ni de todo lo que he hecho por este pueblo. Oremos. Señor, asístenos tú por medio de tu Espíritu, que tanto a mí que voy a exponer tu palabra, como al resto de tu iglesia, Señor, sea tu Espíritu el que nos centre en esta reunión. Que tengamos atentos nuestros oídos para escuchar tu mensaje, que podamos ser obedientes a lo que tú demandas de cada uno de nosotros y sobre todo que pongas un corazón como el de Nehemías en nosotros, un hombre íntegro, un hombre, Señor, que supo liderar a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta es la última porción de este capítulo y digamos es como un testimonio del propio Nehemías, de cómo se comportó en medio de la reconstrucción de la muralla, cómo fue su proceder, y vamos a analizar un poquito esta escritura. 12 años permaneció Nehemías como gobernador, o fue asignado como gobernador de Jerusalén. Desde el año 20 de Artajerjes hasta el año 32, él fungió como gobernador. Pregunta, ¿fue el único gobernador? ¿Fue el único gobernador de Jerusalén? Ahí está la respuesta, hermanos. Sí. ¿No, verdad?
porque está hablando de gobernadores anteriores a él, ¿cómo fueron? Incluso ya habíamos estudiado en el libro de Esdras que Zorobabel fungió también como gobernador. La diferencia era que Nehemías era un gobernador impuesto por el rey de Persia y enviado a Jerusalén a cumplir con la función que otros gobernadores anteriores también habían fungido. Y esa diferencia se marca, o la marca aquí Nehemías, porque fíjense, aparte de que Nehemías tenía, digamos, un salario como funcionario del rey, tenía derecho a tener otro salario del pueblo que estaba gobernando la ciudad que estuviera gobernando en ese momento, que era Jerusalén. ¿Cómo obtenía ahí su salario? Digamos, estaba haciendo una doble función. Bueno, su salario no se le quitó cuando pidió permiso al rey de ir a Jerusalén a reconstruir la muralla de su pueblo o de la ciudad de su pueblo. Pero él tenía derecho, por ser gobernador en Jerusalén, de recibir otro salario. ¿Cómo lo cobraba? Bueno, devengando o pidiendo un impuesto de aquellos habitantes que él iba a gobernar. Y había un antecedente que fue parte de lo que llevó a la pobreza a la que estaban viviendo y a lo que ya vimos desde el principio del capítulo, de cómo se fueron a quejar delante de Nehemías los pobladores de Jerusalén. Los anteriores gobernadores imponían ese impuesto al pueblo y lo habían hecho todavía más pobre. ¿Se acuerdan que leímos que algunos tenían aún que vender a sus hijos como esclavos para pagar los impuestos que se demandaban? Entonces, cuando Nehemías recibe todas estas quejas, llama la atención a sus propios compatriotas y ellos responden de manera adecuada de suprimir el yugo que estaban poniendo sobre sus hermanos, a devolverles su libertad, a ya no cobrarles impuestos, incluso a devolverles un poco de los que habían pedido. Entonces Nehemías ahora va a hablar de cuál es su función o cómo ha sido su función como gobernador de Jerusalén. Y él dice, bueno, empieza a nombrar los años que ha estado como gobernador, los 12 años que ha estado como gobernador de la tierra de Judá, y da las fechas de los 12 años. Y dice, ni mis hermanos ni yo nos alimentamos con las contribuciones que yo recibía como gobernador, o recibiría. Y hace el contraste entre los que habían gobernado antes que él. Dice, en cambio, los gobernadores anteriores a mí abrumaban al pueblo y les cobraban, y da la cifra, 40 monedas de plata por el pan y el vino. En sus versiones, ¿alguien tiene una versión que dice ciclos? ¿Cuántos ciclos? 40 ciclos de plata. ¿A qué equivalía un ciclo? ¿Se acuerdan cuántas monedas pagó Abraham por la tumba donde enterró a Sara? La cueva de Macpela. ¿Verdad? ¿400 qué? 400 ciclos de plata. Un día con Han, no sé qué compré o le compré y me quería pagar. Le digo, ay, Han, ¿qué es entre nosotros 400 ciclos de plata? Así que quede, ¿no? Hablando de ese precio. ¿Cuántas monedas se le pagó a Judas por entregar a Jesús? 30 ciclos de plata. Entonces era un tipo de moneda que se usaba, ¿sí? Y dicen que un ciclo era así como, igual que como un denario, equivalía al salario de un funcionario, quizás un salario más alto de un día. Entonces lo que estaban exigiendo estos gobernadores como impuestos al pueblo que ya estaba en demasía pobre, ¿sí? Se los exigían, se los cobraban, ¿sí?
Para alimentarse, ellos dicen, era para pan y vino que a ellos les vendían. Pero aún no solo ellos, los gobernadores, a la vez los gobernadores tenían, aquí les llaman criados, podrían ser asistentes en nuestros días, podían ser empleados del mismo gobernador, porque no era él el que iba a cobrar los impuestos. Tenía empleados que mandaba a cobrar los impuestos, y estos mismos criados se aprovechaban de su posición. Si hay algún parecido con lo que vivimos actualmente, no se preocupen, la gente sigue siendo igual. Eclesiastés dice: no hay nada nuevo debajo del sol, lo que ya se hizo antes hoy se repite. ¿Sí? Y entonces estos mismos criados abusaban de su posición, y no solo pedían lo que tenían que pagar como contribución al gobernador, sino les exigían para ellos mismos, para enriquecerse. Y miren, a veces la gente va a actuar igual que como actúa su líder. Los gobernadores anteriores eran así, aunque era, digamos, justo lo que pedían porque era su salario, bueno, pero abusaban, y sus criados también estaban abusando de esa posición y estaban cobrando más dinero de lo que debería de haber sido lo justo, y se aprovechaban. Dice que sus mismos criados se creían superiores y se aprovechaban del pueblo. Y aquí Nehemías marca la diferencia, dice: pero yo no me comporté así. Él no actuó igual. ¿Por qué no actuó igual Nehemías? Temor de Dios. A ver, quédate ahí. Vamos al Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 10 de Marcos, al versículo 35. Hay una historia donde dos de sus apóstoles se acercan a Jesús. Me voy a permitir leerla. Dice: Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que voy a recibir? Ellos dijeron: sí podemos. Entonces Jesús les dijo: a decir verdad, beberán del vaso del que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que yo voy a recibir. Pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan, pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Los apóstoles ya habían estado casi 3 años con Jesús. Jesús les había anunciado, si ven el contexto, los versículos anteriores, Jesús les había anunciado por 3ª vez que iba a morir, que iba a ser crucificado. Y ellos estaban peleando por un puesto. Estaban exigiendo puestos al lado de Jesús, los hermanos. Pero no solo ellos, los otros 10, dice, cuando los oyeron, se enojaron. Y yo pienso que se enojaron porque dijeron: chin, nos ganaron la petición. Se nos adelantaron, les hubiéramos pedido nosotros antes eso. ¿Qué tal si el Señor se los concede? Pero Jesús les hace ver: no saben, primero no saben ni lo que piden. Y mira, hermano, esto es una enseñanza para nosotros. Cuando oremos, deberíamos de saber lo que pedimos. No pedir lo que ni siquiera sabemos. Porque no tenemos que ser igual que la gente de allá. Por ejemplo, en la iglesia
un servicio no es para enseñorearse, no es para enriquecerse, no es para sacar provecho como le hace la gente del mundo. Es un privilegio para servir. Y entonces Jesús le está diciendo, de verdad, hasta casi los reta, ustedes van a beber de la copa que yo voy a beber, ¿sí? Van a ser bautizados con el bautismo. Y muy vale, entonces sí, dice, pues aunque no quieran, les dice Jesús, de todos modos van a beber de mi copa y van a ser bautizados, porque ¿qué creen? Van a padecer. Y después vemos en el libro de Hechos cómo padecieron, ¿no? Pero les hace una aclaración, dice, ustedes y nosotros también sabemos cómo se comportan los gobernantes de aquel tiempo y de este tiempo. Sí lo sabemos, ¿verdad? Da pena, y ahora sí no es pena ajena, es pena propia, porque somos mexicanos, que a cada ratito salen funcionarios, gobernadores, expresidentes, ¿sí? Gente que ha estado metidos como gobernantes de este país, enriqueciéndose a costillas del pueblo. Y Jesús lo sabía, desde ese entonces sucedía lo mismo. Le dice, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de aquellos que están gobernando. Lo hacen mal, no entienden cuál es la función que yo los he puesto para impartir justicia, no se aprovechan de su posición. Dice, pero espero que entre ustedes, que van a ser los que van a fundar la iglesia sobre mí, ustedes apóstoles van a levantar una iglesia, la iglesia de Jesús. Tiene que ser diferente. Entre nosotros, hermanos, no podemos ir con la misma corriente del mundo, no podemos actuar igual que ellos, no podemos comportarnos como ellos. Tenemos que marcar una diferencia. Y Nehemías lo entendía muy bien. Y Jesús les hace ver esto años después, 5 siglos después, más adelante, 4 y medio, se los hace ver más adelante a ellos cómo se deben de comportar. Y Nehemías lo entendía muy bien desde antes. Dice, yo no voy a actuar igual que los gobernantes. Y por un principio que todos deberíamos de tener claro en nuestro corazón, en nuestra mente, debemos temer a Dios. Si tú y yo no tememos a Dios, podemos hacer las peores barbaridades. Podemos aplastar, pisotear a quien sea, con tal de conseguir nuestros logros. Eso es lo que te enseña allá afuera el mundo. Léete cualquier libro de superación y te van a decir que tú alcances tus metas, no importando a quién dejes atrás o qué fracciones en tu vida. No importa si es tu matrimonio que se destruya, pero tú vas a alcanzar tu meta. Y nosotros no podemos, no debemos actuar igual. Así que dice Nehemías, yo no me porté así porque tengo temor de Dios. Y entonces empieza, digamos, no en jactancia, pero empieza a describir parte, digamos, de su testimonio, de su comportamiento. Sí, como parte del pueblo, porque él no solo era el gobernador, era un ciudadano del mismo pueblo, igual que tú y yo, igual que el presidente y cualquier otro gobernante de este país. Es un ciudadano con los mismos derechos y las mismas obligaciones que tú y yo. Y dice, como parte del pueblo, a mí, y tenía sirvientes también, y a mis criados, ¿qué creen? También metimos las manos en la chamba. Me tocó restaurar un tramo de la muralla. Yo vine aquí, como casi diciendo Nehemías, yo vine aquí a Jerusalén por las noticias que me llegaron allá en Susa, donde estaba en el reino, con el rey de Persia, de que todo esto estaba destruido. Vine a ver y vine a ayudar a la reconstrucción de las murallas, pero yo le entro. Dice, y todos mis funcionarios también. Por eso es importante cómo se comporta el líder, para que los que están atrás de él lo sigan en lo que él hace. Los otros criados abusaban igual que los gobernantes.
Los criados de Nehemías, viendo la integridad y el temor de Nehemías, empezaron a participar en lo mismo que Nehemías les ponía como ejemplo, haciendo mezcla, colocando ladrillos o piedras, ¿sí? La forma en que estaban levantando la muralla. Los demás obviamente iban a jalar con él, porque él les estaba poniendo el ejemplo. Dice, yo estaba reconstruyendo la muralla aún cuando no había comprado tierras, y tenía todo el derecho Nehemías, al igual que cualquier judío, de tener una heredad y comprar ahí. Él no compró nada, no se apropió de nada, ¿sí? No se aprovechó de que otros estaban vendiendo sus tierras, que ya vimos en semanas pasadas que estaban vendiendo sus tierras porque al menos querían comer. Si yo no he comprado nada. Y la gente que estaba levantando la muralla es gente que vivía ahí y estaba queriéndose proteger por medio de la muralla de la invasión de otros pueblos. Y después dice, a mi mesa conmigo se sentaban, y da la cifra, 150 judíos y oficiales. Pero súmenle un poquito más, porque dice, más otros que venían de las naciones vecinas. No solo no tomaba Nehemías lo que tenía derecho, sino sacaba de su bolso para alimentar a 150 oficiales, 150 judíos y oficiales, y otros más que venían, porque no le negaba la ayuda a otros que lo requirieran. Y él absorbía el gasto de lo que tenía, que recibía desde Persia. Tenía alguna forma de entrada, cómo subsistir, pero no solo acumulaba, sino él daba y ayudaba a los demás. Y empieza a decir, miren, cada día nos echamos un bueycito, 6 ovejas y bien gorditas. Y a mí, a lo mejor tenía una dieta especial, no sé, de repente a algunos tenemos que hacer dietas especiales. No, bueno, ya estoy abusando, empiezo a comer muchas cosas que no debería. Pero después de la operación me dijeron, bájale a las grasas, nada de comidas empanizadas, no, eso no lo hables. ¿Sí? Bájale a las grasas, a los irritantes. Sí, me dijeron leche un mes. Me dijeron, ya después, eso sí me dijeron, leche entera, ya no. No sé si Nehemías tenía una dieta especial, porque dice, a mí me preparaban aves, o era lo que le gustaba. Una avecilla era la que se comía. Y cada 10 días se servía vino en abundancia. Espero que no llegaran a emborracharse, pero había vino en abundancia, ¿no? Y otra vez dice, sin embargo, nunca exigí que eso se pagara con las contribuciones a que tenía derecho como gobernador, porque la pobreza del pueblo era extrema. Vuelvo a decir, tenía derecho. Eso que estaban consumiendo y que lo estaba dando para el pueblo o parte del pueblo, ¿de dónde estaba saliendo? Del bolsillo de Nehemías. Y los demás estaban recibiendo el beneficio sin poner nada, estaban comiendo. Pero porque Nehemías tenía la mirada puesta en la obra de Dios de reconstruir las murallas, y sabía que era necesario y era importante que él ayudara con la manutención, la alimentación de todos estos hombres para concluir la obra que Dios le había encomendado. Y no usé mi derecho porque, pues, miren, ¿cómo vas a demandar de alguien que te dé algo que no te puede dar porque no lo tiene? No sé si me entiendes.
Pídele a alguien que te dé lo que no tiene, si es pobre. No te lo va a poder pagar. Lo vas a meter en más presión, en más angustia. Hay gente que llega a suicidarse cuando está endeudado hasta el cuello, con problemas económicos. Ya no sabe qué hacer. Entonces Nehemías comprendía bien todo esto y no abusaba, o no, más bien no que abusara, no hacía uso de su derecho. ¿Quién más me puede decir de otro personaje bíblico que no usó las cosas a las que tenía derecho? ¿Daniel? ¿Qué no usó? Bueno, pero eso fue una decisión que él tomó de no contaminarse con la comida del rey. Más bien fue al revés, ¿no? No que tuviera derecho y dijo, hago a un lado mi derecho y no como de eso. No, él más bien dijo, yo no me quiero contaminar, no quiero comer eso porque me contamino. Muy bien, esposa. Te has sacado un 10. Ahora dime, ¿en qué capítulo y de qué epístola dice Pablo eso? Te ayudo, te soplo. Vamos al capítulo 9 de la primera epístola que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Incluso muchas Biblias dicen como subtítulo, los derechos de un apóstol. Y Pablo está diciendo, dice, por ejemplo, ¿qué no soy yo apóstol? ¿Y acaso no soy libre? ¿Acaso no he visto a Jesús, nuestro Señor, que era como una condición que ponían para los que iban a ser apóstoles, haber visto al Señor? Dice, ¿y no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Dice, tal vez otros no me consideren apóstol, pero para ustedes sí lo soy. Yo los engendré, casi le está diciendo a los corintios, yo planté esta iglesia y ustedes son mis hijos espirituales, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. ¿Cuál debe ser una característica de un apóstol? Recuerdo estos versículos. Si alguien llega, por ejemplo, aquí y nos dice, hermano, así como son humildes, ¿no? Yo me presento, soy el apóstol fulano de tal. ¿Cómo puedo saber, como dice en Apocalipsis de la iglesia de Éfeso, dice que probaron a los que dicen ser apóstoles y no lo son? ¿Cómo podríamos probar a un apóstol si eso no es apóstol? Que eso es lo que significa apóstol, ser enviado, ¿no? Y luego, ¿cómo más? ¿Cómo? ¿Se ha sufrido? Ahí es micrófono y cámara. Es que te quieren tomar, Avi. Quieren que salgas ahí en la toma. Entonces, espérate tantito porque ahí viene la toma y el micro. Ponle el mejor ángulo, por favor, Avi. Porque en la alabanza no se vio bien, estaba atrás, pero ahorita a ver si va a salir bien de frente. Así que ahora sí, inspírate con tu mejor voz. Así, si quieres, lo puedes hacer cantando. Lista, Avi. Pero préndanselo, no sean así. Como Memo lo ha dicho, hay algunos que se dicen apóstoles, llegan como apóstoles y no lo son. Sí, o sea, ya dijiste, una de las características es que sea enviado, ¿no? Por ejemplo, vemos en el capítulo 13 de Hechos, da una lista de algunos que estaban ministrando al Señor y dice, de repente se oyó
el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he enviado, y los envían como apóstoles. O sea, otro sello del apostolado tendría que estar padeciendo por el Señor. Pero ¿cuál es el sello característico de un apóstol para reconocerlo? Que haya fruto. Un apóstol planta iglesias, ¿sí? Nadie se puede llamar apóstol y que le digan: ¿cuántas iglesias has levantado? No, pues ninguna, hermano, pero ya voy a empezar un día de estos, pero ya soy apóstol. No eres apóstol entonces, ¿sí? Por eso Pablo está diciendo aquí cuál es el sello de su apostolado. Dice: ustedes Corintios, yo creé esta iglesia, yo levanté esta iglesia, todos ustedes recibieron el evangelio por mi predicación. Ese es el sello de mi apostolado. Dice: y mi defensa contra los que me acusan de lo siguiente. Y fíjense lo que empieza a decir Pablo como los derechos que tenía. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho de comer y beber? ¿Tiene un apóstol derecho de comer y beber? Pero él lo hacía a un lado, prefería que otros primero gozaran de ese privilegio. A veces les hemos dicho nosotros: hermanos, por favor, si hacen alguna comida aquí o algo, no nos sirvan primero a nosotros. Y nosotros deberíamos rechazar a veces. O sea, estaríamos muy mal y si quieren señálennos a nosotros. Si siendo los ministros de este lugar y hay una comida, nosotros estamos ahí comiendo y los demás que se esperen. Nosotros deberíamos esperarnos a que primero coman todos. Y lo podemos hacer y a veces ni cuenta nos damos. Por eso les digo, tienen derecho a señalarnos. Es decir, hermano, tú eres un servidor. ¿Qué dijo Jesús que vimos en Marcos? Ustedes no van a ser igual que los demás gobernantes, ¿sí? Ustedes, el que quiera ser el mayor, tendrá que ser el servidor de todos. Y ya después Jesús agregó del mismo: porque yo, poniéndose como ejemplo, yo, el Hijo del Hombre, no vine a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y después lo hizo patente eso cuando le lava los pies a sus discípulos en el aposento alto y les dice: ejemplo les he dado, hagan como yo lo he hecho. Y entonces el sello del apostolado también, que está Pablo diciendo aquí, no está abusando de lo que tenía derecho, porque tenía derecho a comer y a beber. Y no solo eso, dice, además tenía derecho de traer una esposa creyente. No dice una impía, ¿para qué? No le busquen recovecos a la escritura. Hermanos, que yo tengo una amiguita por ahí y la voy a convertir. No. Creyente. No conviertas a nadie. Más seguro que te saque a ti de la iglesia que tú la conviertas o que lo conviertas. Ya una persona que sea creyente. Y si acaso no tengo derecho a tener una mujer creyente, y además cita a otros como lo tienen los apóstoles y Pedro. Y no le está reclamando al Señor: Señor, tú sanaste hasta la suegra de Pedro, ¿no? Para que veas que tiene esposa, hasta suegra tenía, ¿no? O es que solo Bernabé, que era con el que había salido en su primer viaje misionero o apostólico Pablo, o solo Bernabé y yo estamos obligados a trabajar. Y empieza a poner un ejemplo. ¿Qué soldado va a la guerra comprando su propio uniforme, sus propias armas? Dice: no es el gobierno el que le tiene que proporcionar un uniforme y las armas, puesto que se está enredando en la milicia. ¿Tiene derecho a eso? Pues ni él eso. Lo pone como un ejemplo. Dice: pues yo estoy en la milicia, pero del Señor. Acuérdense que más adelante va a decir Pablo también: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar argumentos, ¿sí?,
Y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Él, ¿no? Entonces se está hablando de una milicia. ¿O qué soldado, dice, presta su servicio a expensas de sus propios recursos? ¿O quién planta una viña y no come de sus uvas? ¿O quién pastorea el rebaño y no bebe de la leche que ordeña? Y empieza a describir todos esos derechos. Y cita la ley de Moisés y después dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros participan de ese derecho sobre ustedes, porque ellos le estaban dando su dinero a otros que no eran apóstoles, con mayor razón nosotros. Sin embargo, dice, no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo toleramos todo a fin de no presentar ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y mira, hermano, cuando nosotros nos movemos de manera natural, como se mueve todo el mundo, no hay diferencia. Y eso, para la gente de allá afuera, resulta un obstáculo para el Evangelio. Pues, ¿para qué me invitas a tu iglesia? Pues es igual que el Club de los Optimistas. Es igual que cualquier otra organización. ¿Qué de diferente tienen ustedes? Nada. Entonces, Pablo está describiendo la forma en que él se comportaba. Dice, yo no me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito esto para que se hagan así conmigo, porque prefiero morir antes que alguien me despoje de este motivo. No me gusta la palabra, aquí dice en esta versión, motivo de orgullo. Si anunciamos el Evangelio, tenemos derecho a recibir algo de eso. Hace poquito me enteré de alguien que ya no es ministro y llamó a una persona y le dijo, yo soy tu pastor, ¿verdad? Y dijo, pues es que pues ya no eres, ya te disciplinaron, ¿no? Le decía, no, pero yo te pastoreé, yo soy tu pastor, ¿no? Yo sí me reconoces. Y esta persona dice, bueno, de una vez te digo, si tú me reconoces, me tienes que dar tus diezmos a mí, ya no los des en la iglesia, me los das a mí. ¿Cómo ven? Qué bonito, ¿eh? Qué bonita familia. Como decía aquel. Ni aún estando en funciones un ministro de Dios en un servicio activo, tiene derecho a exigir de nadie que le dé sus diezmos. No tenemos derecho a exigir de nadie los diezmos. Ese es asunto tuyo, mío, con Dios. A mí me va a demandar Dios, a ti te va a demandar Dios, pero nadie te los puede exigir. Y Pablo no le exigía a nadie, ¿sí? Rehusaba ese derecho. Bríncate tantito ahora la segunda epístola que escribe el mismo apóstol a la iglesia en Tesalónica. En el capítulo 3, verso 8 y 9 dice, bueno, desde el 7 para agarrar el contexto. Dice, por eso, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar? No estoy en la primera. ¿Por qué no me dicen, hermanos? Hermanos, no están atentos, ¿verdad? Segunda. De todos modos era desde el 7 tomar el contexto. Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, les dice Pablo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que de día y de noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que tuviéramos derecho de hacerlo, que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Miren, hermano, vamos a hacer nuestra mañanita mexicana.
quien vaya a estar en la caja, no puede llegar ningún pastor y decirle, dame boletos. No, págale. ¿Cómo que dame boletos? Yo tengo que pagar mis boletos. No voy a comer de a gratis. ¿Tendría derecho? A lo mejor sí, pero tengo que pagar. ¿Sí? Qué mal se vería, ¿no? Que cualquiera de nosotros llegáramos y le dijéramos al quien está de cajero o cajera ahí, no, dame los boletos a mí. Aún, incluso si llegáramos a regalárselos a alguien, págalos. No hagamos caravana con sombrero ajeno. ¿Se los vas a regalar a alguien? Págalos de tu bolsillo. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Les estamos dando un ejemplo. Tenían derecho a comer, a consumir cosas, ¿sí? Dice, pero nunca comimos el pan de nadie sin pagarlo. Imagínate llegar a Pablo y decirle al de la panadería, dame unas conchitas, ¿no? Acuérdate que yo te prediqué el evangelio, ¿sí? Así que estás en deuda conmigo, ¿sí? Y de una vez pásame un cuernito, ¿no? No. Así que Pablo también viene a ser un ejemplo, ¿sí? Si tú crees que nada más en el Antiguo Testamento, no, en el Nuevo también. Ejemplos de lo que nosotros deberíamos ser para otros. En cuanto a no reclamar aún lo que tenemos como derecho, hermanos. Ni siquiera eso nosotros podríamos reclamar. Tendríamos que estar dispuestos, como decía Abby, aún a sufrir, a carecer. Aquí nada más se los digo aquí entre nos. Acabamos de pagar la renta ayer de acueducto. El mes pasado se juntaron 3,000 pesos, pagamos 10,000. No he hecho cuentas cuánto se juntó este mes para pagar la de ayer. No puedo ni chantajear a la iglesia, no puedo ni manipularlos. Tengo que orar para que Dios provea los recursos y tengo que meter de mi lana. Y yo les dije allá, no voy a recibir ni un quinto de esta iglesia, porque yo recibo del triunfo. Así les dije allá. Se está apartando lo del ministro que se disciplinó allá, se está apartando lo que se le daba a él. Y yo les dije, y lo voy a hacer porque yo no voy a recibir ni un quinto. Le dije, yo no voy a tomar ni un quinto de esta iglesia. ¿Tendría derecho? Lo estoy pastoreando, ¿no? Yo podría tomar el dinero, ¿por qué no? Yo soy el que estoy prácticamente predicando todos los domingos ahorita y llevando los estudios. No, hermano. Es una iglesia que está lastimada. Son unos hermanos que necesitan ser pastoreados, que necesitan ver algún ejemplo, ¿sí? Y de negarnos cosas a las que tenemos derecho, pero no abusar de ese derecho. Porque vemos la condición, imagínense, juntamos 3,000 pesos. No sé si el último domingo entró más, se juntó más para la renta de 10,000. Y si no hay muchas posibilidades, empezarles a exigir. Dice mi Dios que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él las va a suplir. ¿Cómo le va a hacer? Le digo, Señor, esa es bronca tuya. Tú lo dices, tú lo vas a hacer. Entonces Nehemías, regresando a Nehemías,
Dice, todo lo que él estaba haciendo, ¿sí?, a lo que tenía derecho, dice, como gobernador, yo no lo hice porque la pobreza del pueblo era extrema. Y apela algo al final de este capítulo. Nehemías le dice a Dios, como en un ruego, en una oración, dice: Dios mío, te ruego que no te olvides de mí ni de todo lo que he hecho por este pueblo. ¿Por qué quedó registrado eso? Este último versículo de este capítulo. ¿Por qué creen que haya quedado registrado? ¿O lo borramos? ¿Nadie quiere opinar? Gabo, nada más quítate el cubre a ver si ya funciona el micrófono. Para testimonio del mismo pueblo y para ejemplo para nosotros. Bueno, es lo que pienso. Muy bien, Gabo. Miren, hermanos, esta es una forma de animarnos a nosotros, porque no dice después en todo el libro de qué manera esto que Nehemías le pide a Dios, Dios se lo concedió. Pero quizás si leemos todo el resto, a lo mejor podemos encontrar entre líneas que Dios nunca se olvidó de Nehemías. Le permitió concluir muchas otras cosas, incluso regresar a Persia, volver a regresar a Jerusalén. Digamos, tenía una libertad, ¿sí?, un favor de parte del rey que no tenía cualquiera. Y ayúdenme con Hebreos 6:10, por favor. Porque el autor de Hebreos nos recuerda esto también a nosotros. Y no porque lo hagamos con un interés mezquino de querer obtener el favor de Dios, pero Dios nunca olvida lo que se hace para Él. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios nunca va a olvidar lo que tú y yo hagamos por otros, por su pueblo, por su iglesia. Nunca lo va a olvidar, hermano. Y Él paga con creces. Y no te estoy hablando de dinero. ¿Sí? Que tú puedas tener paz en tu corazón, que puedas sentirte satisfecho, ¿sí?, no orgulloso, satisfecho de lo que estás haciendo, y que digas así muy dentro de ti: estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo. Y vas a ver, yo espero ver a muchos que muramos, o cuando vayamos a morir, que se hable de muchos de nosotros como se habló del rey David, y murió lleno de días, hablando lleno de vida. Sí, viejito. Le llevaron hasta una muchachita para que lo calentara. Dejó de ir a la guerra, pero me encanta esa expresión de cómo murió. O como murió Jacob, rodeado de todos sus hijos, sus nietos, y dice, y encogió los pies. Así. ¿No te gustaría tener una muerte así? Y no en un hospital lleno de tubos, de aparatos, de doctores, de enfermera, gente extraña que ni te conoce. Dios está prometiendo muchas cosas para nosotros. Y el ruego de Nehemías no es tanto porque Dios sea olvidadizo. Sí estaba en su deseo, en su corazón, que eso que estaba haciendo fuera tomado en cuenta por Dios,
Pero yo creo que más quedó registrado para que esto nos anime a nosotros. A que verdaderamente en el reino de Dios, cuando sembramos en Él, es estar haciendo depósitos en el banco celestial. Y los intereses ahí se pagan altísimos. Entonces trabajemos para el reino. Esforcémonos en hacer las cosas de una manera adecuada, de una manera íntegra delante de Dios. Y espera a que veas lo que Dios va a hacer. A nadie le queda de ver Dios. Terminamos el capítulo. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Aarón. Buenas noches, hermanos. Efectivamente, lo que hace la ilustración de Nehemías con su liderazgo es lo que nos dice nuestro Señor en Marcos 8:34. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Es un ejemplo, sí, de moralidad, pero también es un ejemplo práctico de lo que es actuar y cómo llevar a cabo, mejor dicho, cómo llevar a cabo el temor de Dios. Y Nehemías lo ilustra de manera correcta. Obviamente nuestro principal ejemplo es el Señor Jesús, pero ya desde antes lo muestra con Nehemías. Eso es caminar en el temor de Dios. Gracias. ¿Qué dice el Salmo 15? ¿Alguien se acuerda? Empieza con una pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el íntegro. Aquel dice que aún jurando en daño suyo, en perjuicio suyo, no por eso cambia. Hace muchos años asistí a un congreso, no sé si es de Jesús Adrián Romero, pero se puso de moda un disco, creo que sí es de él. Y hace no mucho entonamos un canto de esos aquí cuando fue el congreso de varones aquí. Y el canto decía: Dios está buscando hombres. Y hoy sigue Dios buscando hombres íntegros, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Tenemos la invitación, hermanos, a no darle la mitad de nuestro corazón a Dios, sino todo, completito. Y vamos a obtener una gran recompensa, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de quienes han servido a Él y le han servido a sus hijos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por lo que tú permites y permitiste que quedara registrado en tu palabra. Gentes como Nehemías, no diferentes a nosotros, Señor, pero con un corazón puro, con un corazón íntegro, con un deseo de agradarte a ti, Señor, de impartir verdaderamente justicia y tener misericordia con el necesitado, con el pobre. Señor, danos un corazón como el de él, como el de Nehemías, como el de David. Danos un corazón como el tuyo, Jesús. Que podamos tener clara nuestra visión, nuestro caminar, el cómo comportarnos en medio de nosotros, cómo no abusar de nuestra posición, de si tuviéramos algún poder, que podamos hacer a un lado eso, Señor. Porque un día, dice tu palabra,
nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Y queremos, Señor, que nuestras obras permanezcan, porque dice tu misma palabra en Apocalipsis, nuestras obras seguirán con nosotros aún después de que hayamos partido de este mundo. Gracias, Señor, te damos en esta noche, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.